No, este es tuyo, González. La orden. Fíjate que lo que hay adentro, que está bien. Sí, sí. Sí. Luciano. Mr. President. Alan Pedro. No. ¿Qué servicio? Ese servicio. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la primera reunión científica del presente año. Como primera medida, el doctor Iceta va a hablar de todos el resumen de los asuntos de este año. Bien, buenas noches. Tenemos en primer lugar las 15ª Jornadas Nacionales de Mastología a realizarse en Rosario, 13 y 14 de septiembre, City Center de Rosario. No sé si hay otra diapo. ¿Puede pasar la diapositiva? Sí. Bien. Autoridades, doctor Federico Colós, por la Sociedad Argentina de Mastología, Germán Cipuli, Asociación de Mastología de Rosario, y el doctor Edgardo Ciño, Asociación de Oncología de Rosario, comité científico y los invitados confirmados. Seguimos adelante. Los módulos a realizarse durante el año en curso, actividades académicas, tenemos mes de julio, el día 13, el curso Hands-on de marcación valor clínico de las pruebas genómicas a cargo de administradoras quirúrgicas. Durante el mes de septiembre, el día 7, curso de neoadyuvancia a cargo de la doctora Sar, el día 28 de septiembre, curso de medicina legal a cargo del doctor Stigliano, y a confirmar el día, el curso de anatomía patológica y su correlación con la imagenología a cargo de los doctores Lehrer y Julián Mosto. Durante el mes de octubre, el día 5, concurso de controversias en mastología a cargo de las doctoras Noblía y Azar. El día 26, curso de genética para mastólogos a cargo de las doctoras Lina Núñez y Mancilla Figueroa. Durante el mes de noviembre, el día 2, el curso de patología e inmunología para mastólogos a cargo de la doctora Fram. Bueno, muy bien. Bueno, para seguir con la orden del día, va a haber hoy una presentación de casos y 3 trabajos que van a ser leídos. Vamos a empezar por la presentación del Hospital La Fundación Milstein. Van a hacer la presentación de casos. ¿El doctor Pedro puede ser? Sí, arriba, por favor, doctor, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es el doctor Pedro. En conjunto con el doctor Casab, la doctora Basualdo y el doctor Marona, voy a presentar un caso que se nos presentó en el servicio, que me pareció interesante para que todos lo vieran.
Bien, la paciente es una paciente MA de 23 años de edad, gesta 1 con cesáreas 1, su fecha de última menstruación fue el 24 de febrero, no presentaba antecedentes de relevancia. La paciente presentaba alergia a la penicilina y un asma bronquial en la infancia que actualmente estaba sin tratamiento. En el primer día, de manera ambulatoria, la paciente se presenta a la consulta con un dermatólogo que hace de manera consulta privada por una dermopatía localizada en mama derecha, caracterizada por una lesión única eritematosa de bordes difusos, sumado a un síndrome febril de 48 horas de evolución y mastalgia intensa. Cabe destacar que en la mama izquierda y en ninguna otra parte del cuerpo la paciente presentaba ningún tipo de lesión dérmica. El dermatólogo la evalúa en su consultorio privado, en el cual determina que es una lesión que no corresponde a lo que es la dermis de la mama y sí a un proceso subyacente del mismo, por lo cual indica tratamiento antibiótico con Bactrim. Esta es una foto de la paciente como se presentó a la consulta dermatológica. Podemos observar un área de eritema en todo lo que era la mama derecha y les recuerdo que en la mama izquierda la paciente no presentaba ningún tipo de lesión. Al segundo día, al día siguiente, la paciente se presenta a la guardia del establecimiento por una progresión de la sintomatología donde es evaluada por el servicio de clínica médica. Las lesiones se presentan en un mayor número y tamaño, manteniendo la misma localización en mama derecha sin extenderse a ninguna otra parte del cuerpo. Los clínicos la evalúan donde determinan que tiene que continuar con el tratamiento antibiótico impuesto por el dermatólogo y la citan para un nuevo control por consultores externos. Esta es la paciente como se presentaba al día siguiente de haber comenzado el tratamiento antibiótico. 3 días después, la paciente consulta de vuelta a la guardia, donde ahora sí es evaluada por el servicio de ginecología por un aumento de lo que son las lesiones y una progresión de la sintomatología. Al examen se constatan múltiples lesiones maculares eritematosas de bordes definidos, no dolorosas a la palpación, no descamativas y como cambio algunas de ellas presentan vesículas centrales. La expresión es negativa, la mama izquierda y el resto del cuerpo no presenta ningún tipo de lesiones y la axila y los huecos supraclaviculares impresionan libres. Además, asociado al síndrome febril que refiere la paciente, ella refiere una mastalgia intensa constante. Los signos vitales se encuentran dentro de parámetros normales. Le solicita una ecografía mamaria en la cual informa un aumento leve del aumento del espesor del tejido celular subcutáneo sin ningún otro tipo de lesión evidente. Le pedimos un laboratorio que se encuentra dentro de parámetros normales con el coagulograma normal y le indicamos continuar con el antibiótico indicado por el dermatólogo. El clínico la evalúa con nosotros y refiere que debe agregar lindamicina para cubrir algún otro foco que no estuviera cubierto por el TMS. Esta es como la paciente se presenta al 5.º día. Acá tenemos otra foto y esta es la foto cuando la hicimos desvestirse para hacer el examen. Como se puede ver, presentaba algunas lesiones vesiculares y el resto de las lesiones se encontraban aumentadas en cantidad. 2 días después, la paciente vuelve a consultar a la clínica, nuevamente es evaluada por el servicio de ginecología por una persistencia en la sintomatología sin mejoría del cuadro pese al tratamiento antibiótico impuesto. Se le solicita un nuevo laboratorio, el cual, a diferencia del anterior, presenta una leucocitosis de 17.600 blancos con el resto de los parámetros normales. Por lo tanto, se decide realizar una internación, dado que la paciente refiere que la biopsia que se le hizo en el Hospital Posadas iba a tardar aproximadamente 2 meses. En la internación, la paciente se le refiere continuar con la mastalgia intensa, por lo que se le indica tratamiento para el dolor con tramadol, paracetamol y ketorolac, con evolución parcial del mismo sin mejoría total. Además, refiere haber agregado una impotencia funcional en miembro inferior derecho a predominio de muslo asociada a una sensación de tumefacción a nivel de mano derecha. También se le agrega una sensación de falta de aire al deambular pocos pasos, pero niega dolor torácico o tos. El examen físico evaluado por nosotros, la paciente no tiene ningún tipo de alteración neurológica, excepto la leve disminución de fuerza en el miembro inferior derecho, pero es en contexto del dolor que presenta en el muslo derecho. Le solicitamos una radiografía de tórax por la dificultad respiratoria, la cual no presenta ningún tipo de patología. Le solicitamos una nueva ecografía mamaria, la cual se encuentra en algunos ganglios con relación córtico-iliar conservada, siendo el mayor de 13 milímetros, pero ninguna patología evidenciable. Le solicitamos un TAC de cerebro, la cual no presenta ningún tipo de patología, y se toma un hemocultivo seriado.
Este es el tratamiento que presentaba la paciente el primer día. Al segundo día de internación, la paciente se encuentra con un examen físico normal, pero refiere una paresia braquial derecha con hipoestesia braquial derecha, que comenzó ese mismo día al despertarse y continúa con su dolor en miembro inferior derecho, y las lesiones mamarias no progresaron en su cantidad. El laboratorio de ese día volvió dentro de parámetros normales y la leucocitosis ha desaparecido. Solicitamos una evaluación por dermatología y neurología. El dermatólogo la evalúa, donde sospecha que la patología es autoprovocada por la paciente, dado que presenta lesiones maculares eritematosas con centro vesicular, y solicitan una biopsia cutánea para confirmar el diagnóstico e indican corticoide tópico. El punch de piel, se mandan 2 muestras, una de ellas anatomía patológica y la otra para cultivo. La evaluación por neurología, la paciente presenta ese día dificultad en el habla y parestesias peribucales, y refiere dificultad para abrir la boca con dolor y parestesias asociadas. El miembro superior derecho se presenta con debilidad que cae pero no prona, y presenta maniobras distractorias para evaluar si la sintomatología cambia, y se confirma que la paciente cambia la debilidad al distraerse. Esto ayuda a sospechar el diagnóstico de que las lesiones pueden llegar a ser autoprovocadas. Por lo tal, se decide derivar a la paciente al servicio de terapia intensiva para mantenerla mejor controlada con las cámaras. No obstante, se solicita de cualquier forma una resonancia magnética de encéfalo, la cual no presenta lesiones asociadas. Esa misma tarde, la paciente solicita el llamado de enfermería por un dolor abdominal agudo y refiere no haber podido haber orinado en todo el día. Cuando los clínicos la evalúan, se constata un globo vesical donde se coloca una sonda vesical que tiene un débito de 1.500 centímetros cúbicos y se deja la sonda vesical colocada el resto del día. Se solicita un laboratorio que viene dentro de parámetros normales. Se retira la sonda vesical al día siguiente y la paciente presenta diuresis espontánea y no vuelve a tener ningún tipo de problema urinario. Las lesiones este día progresan en su distribución y empiezan a afectar el esternón y la región infraaxilar. Además, la paciente refiere haber comenzado con alopecia parcheada. La paciente continúa con parestesias peribucales y dificultad en la marcha por debilidad funcional del miembro inferior y superior derecho. Esta es la foto de ese día, donde se puede ver que las lesiones ahora afectan casi el esternón y se ven en la axila que antes no estaban. El resto de las lesiones mamarias impresionan haber mantenido una estabilidad, pero se notan estas lesiones nuevas asociadas. Ese día recibimos el resultado final del hemocultivo, el urocultivo y el cultivo de piel, todos negativos, y lo único que estaba pendiente era el resultado de la biopsia. Por fin recibimos el resultado de la biopsia de piel que nos confirmó el diagnóstico. Hago un parate ahora unos momentos para ver si alguien tiene alguna teoría o alguna opción que crea algún diagnóstico probable. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Están todos anonadados. No sé, no le pegó a nadie, ¿no? No. Está bien. Vuelvo un momento a dejar la foto por si alguno con la foto tiene alguna idea. Yo no puedo opinar porque estoy al tanto del caso, pero realmente es algo bastante poco habitual y poco frecuente, ¿no? Lo que uno tendría que pensar que descartar la parte psicológica de la parte clínica, pero probablemente uno se inclinaría para algo no habitual, por ejemplo, una enfermedad autoinmunitaria, algo al respecto, ¿no? Sí. Pero realmente yo, honestamente, cuando me presentó el caso Luciano, yo realmente no tenía mucha idea qué podía hacer. O sea, ¿algún comentario? Si seguimos con... Sí. La fórmula. Sí, la fórmula leucocitaria. Cortese. Sí. La fórmula de los glóbulos blancos, ¿había linfocitosis en forma relativa o no? Los glóbulos blancos se mantuvieron siempre dentro de parámetros normales y la fórmula se mantuvo no alterada. Solo la vez que presentó la leucocitosis tuvo un aumento de los neutrófilos, pero fue solo esa vez.
¿Nunca le hicieron ningún tipo de tratamiento de corticoide sistémico? Por No. puntos locales. No, solo con sistémico. los corticoides tópicos porque dermatología descartaba la posibilidad de una patología sistémica. Bueno, continuamos entonces, ¿no hay más Muy bien. preguntas? Acá tenemos el diagnóstico, era un eritema multiforme. Rápidamente, 2 palabras de lo que es eritema multiforme para ponernos un poco en órbita. El eritema multiforme o eritema polimorfo es una enfermedad aguda crónica o recurrente de la piel y o de mucosas de naturaleza inmunológica que puede comportarse como crónica recurrente y que se caracteriza por lesiones cutáneas eritema-tubullosas de varios tipos y o lesiones mucosas pluriorificiales de tipo vesículo ampollar. Se puede dar a cualquier edad con un pico de incidencia entre los 20 y los 30 años. Nuestra paciente, les recuerdo que tenía 21 años de edad. Su etiología es desconocida, pero se asocia a lo que es virus y fármacos, siendo el virus el más frecuente, el virus del herpes simple. Rápidamente, todas las posibles características, como vemos, son muchas. Tenemos muchos tipos de virus y muchos tipos de fármacos que pueden causar este tipo de patología. Si bien todavía no está del todo dilucida, se acepta que las lesiones del eritema multiforme son debidas a una reacción de hipersensibilidad a un antígeno, nuevamente principalmente fármacos o agentes microbianos. Clínicamente, el eritema multiforme se manifiesta como una aparición súbita de máculas eritematosas, pápulas, ronchas, vesículas o ampollas asintomáticas, o una combinación de estas en las extremidades distales, que a menudo incluye palmas, plantas y caras, y es muy común que asocie también, se extienda hasta el tronco. Las lesiones en mucosas pueden o no coexistir, en este caso, por ejemplo, no existían. Esta es una lesión típica de un eritema multiforme, donde se puede ver el aro claro alrededor de la lesión ampollar. Los hallazgos de laboratorio en el eritema multiforme son siempre normales, que coincidían con lo que nosotros teníamos con la paciente, y en las formas más graves puede haber una velocidad de sedimentación globular aumentada, con una leucocitosis moderada y un aumento de las transaminasas. Sin embargo, el diagnóstico generalmente siempre es clínico, salvo en los casos atípicos como es el nuestro, donde se necesita una confirmación anatomopatológica. Esta es una fotografía del eritema multiforme, donde se evidencia una dermatitis con interfaz vacular prototípica, con infiltrado linfocitario a lo largo de la unión dermoepidérmica y disqueratosis de los queratinocitos basales. El tratamiento depende de la severidad de la enfermedad. En las manifestaciones leves, generalmente con tratamiento sintomático de las lesiones, analgésicos y tratamiento tópico con corticoides y a lo sumo antibiótico en caso de lesiones múltiples con riesgos de infección, suele ser más que suficiente. La terapia con corticoides sistémicos, como preguntaba el doctor, en este caso está controversial y actualmente no está demostrado que disminuya lo que es la progresión de la enfermedad. Ante la sospecha de un eritema multiforme, lo que sí es importante es retirar el fármaco que se sospecha que puede haber causado la reacción. Las lesiones suelen desaparecer generalmente de 2 a 3 semanas de aparecidas, aunque pueden persistir hasta 6 semanas. Las recurrencias son frecuentes hasta 5 por año y no se debe volver a utilizar los antibióticos que se sospechen que puede haber causado el cuadro inicial. Nuestra paciente, después de 4 semanas, tuvo una regresión total de las lesiones, si bien la paciente fue derivada al servicio de psiquiatría, donde se inició un tratamiento psiquiátrico y mejoró toda su sintomatología neurológica. En este caso se impresiona que la paciente presentaba un cuadro psiquiátrico asociado a su eritema multiforme y es lo que daba todas las lesiones neurológicas. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy interesante. Vamos a continuar entonces con la presentación de los trabajos, las comunicaciones. El primer trabajo es diferencias en el diagnóstico de cáncer de mama en pacientes menores de 40 años en 3 sectores del sistema de salud: Hospital Parmenio Piñero, área quirúrgica mamaria 12CAC y práctica privada, de los doctores Torres Monroy, Ulloa Evacua, Yaniuk, Molina, Babastro, Acevedo, Levit y Müller Perrier. Adelante, doctora. Gracias. Buenas noches, soy la doctora Catherine Torres Monroy y el trabajo que voy a presentar esta noche, como ya lo dijeron, se llama Diferencias en el diagnóstico de cáncer de mama en menores de 40 años en 3 sectores del sistema de salud. Estos son los coautores que me ayudaron con el trabajo y, como lo dijeron, el trabajo se realizó en 3 instituciones: en patología mamaria del Hospital Piñero, en cirugía mamaria de OCECAC y en un consultorio, y con los datos de pacientes de un consultorio privado.
Como sabemos, el cáncer de mama en menores de 40 años representa entre el 5 y el 7%, pero que tiene una alta mortalidad que en algunas series puede llegar hasta el 47%. Algunos trabajos han reportado incidencias de hasta 7.4% de mujeres entre 25 y 37 años. En países con registro calificado de cáncer de mama, como en Estados Unidos y algunos países europeos, se ha visto un aumento en forma lineal en promedio de 1.19 en la incidencia por año. El Programa Nacional de Control de Cáncer de Mama del Instituto Nacional del Cáncer recomienda solicitar la primera mamografía de screening a los 35 años, la de base, y a partir de los 40 años, una por año. Por lo tanto, las edades entre 36 y 39 años y las menores de 35 años sin antecedentes familiares quedarían fuera del programa de tamizaje. Por lo cual, la mayor parte de los cánceres diagnosticados en pacientes menores de 40 años es en pacientes sintomáticas. Sin embargo, nosotros creemos que existe una tendencia actual del mastólogo en solicitar estudios de control en pacientes asintomáticas en edades más precoces, por lo cual nos planteamos el objetivo de analizar las diferencias del diagnóstico de cáncer de mama en menores de 40 años en 3 instituciones que representen los 3 sectores del sistema de salud. Revisamos historias clínicas de pacientes atendidas entre enero del 2005 a diciembre del 2015. Otros objetivos que nos planteamos fueron evaluar la conducta del mastólogo ante pacientes con o sin antecedentes familiares, el método diagnóstico o método de screening utilizado más frecuentemente, el estudio, la sobrevida global, la supervivencia de las pacientes, el motivo de consulta más frecuente, el tipo histológico y el subtipo molecular. Nuestro estudio fue un estudio descriptivo de corte transversal. Nuestra área de estudio fueron 3 áreas. El sector público, representado por el sector de patología mamaria del Hospital Piñero, el sector de la obra social, representado por cirugía mamaria de OSECAC, y en el sector privado, por la consulta privada de un mastólogo de la sociedad. El periodo de estudio fue de enero del 2005 a diciembre del 2015. Se recolectaron las historias clínicas de este periodo en las 3 instituciones mencionadas. Nuestra población total fue de 1.761 pacientes, que fueron todas las que tuvieron cáncer en ese periodo en los 3 sectores, de las cuales 504 fueron del Hospital Piñero, 832 fueron de OSECAC y 425 del consultorio privado. Nuestra muestra final fue de 89 pacientes, que fueron las que tuvieron cáncer y que fueron menores de 40 años. De estas, 29 eran del sector público, 31 de la obra social y 29 del consultorio privado. Incluimos a todas las pacientes entre 18 y 39 años con diagnóstico de cáncer de mama e historia clínica completa, y excluimos a todas las pacientes mayores de 40 años y pacientes menores de 40 con patología mamaria de curso benigno. El tipo de muestreo fue accidental no probabilístico, y nuestro instrumento de recolección de datos fueron las historias clínicas disponibles de las bases de datos de las 3 instituciones, y excluimos del estudio a todas las pacientes que no tenían historias clínicas completas. En nuestro análisis estadístico utilizamos el test de Kruskal-Wallis para las variables cuantitativas y el test de chi cuadrado para las variables categóricas. La estimación de supervivencia la hicimos con el método de Kaplan-Meier, y los intervalos de confianza con los métodos de Greenwood y Mantel-Cox. Estos fueron nuestros resultados. Nuestra incidencia, al igual que otras series, fue del 5% en la serie general, pero un poco más elevada en la obra social, de 7.2. Atribuimos esto a que OSECAC, el sector de cirugía mamaria de OSECAC, es un centro de derivación de alta complejidad de todo el país. La edad más frecuente, el rango etario más frecuente en toda nuestra serie
fueron las pacientes entre 36 y 39 años, con el 51%. En las tres series, cuando hicimos la diferenciación en los tres sectores, también fue este rango etario el más frecuente, y nos llamó la atención que en el sector del público y en el sector de la obra social había más porcentaje de pacientes menores de 30 años, entre un 21 y 23%. En contraposición, en el sector privado, menos del 5% tenían menos de 30 años. Casi el 70% de nuestras pacientes no tenían antecedentes familiares, pero observamos que cuando hicimos la diferenciación por sectores, en el sector privado, el 45% de las pacientes sí tenían antecedentes. Este hecho contribuye probablemente a que concurran a la consulta a edades más precoces y estando asintomáticas. El motivo de consulta más frecuente en el 69% de los casos fue el nódulo palpable al autoexamen. Sin embargo, en el sector privado, un 42% de las pacientes consultó estando asintomáticas. Al contrario, en el sector público solo un 7% de las pacientes eran asintomáticas, la mayoría eran sintomáticas. Cuando estudiamos los métodos de diagnóstico, analizamos la mamografía y la ecografía. Solo con fines operativos del trabajo, catalogamos a la mamografía como mamografía de screening a aquella que se solicitó en pacientes asintomáticas que fueron a control. En nuestro trabajo, solo 24% de las pacientes tenían mamografía de screening. De este 24%, el 40% fue categorizado como BI-RADS 5. La otra mitad estaban categorizadas como BI-RADS 0, 1 y 2. Sobre todo, esta diferencia fue más evidente en el sector público y en la obra social. Del mismo modo, cuando analizamos la ecografía, solo el 21% de las pacientes tenía ecografía de screening, es decir, que se realizó en aquellas pacientes asintomáticas, y de este 21%, el 26% tenía categorización BI-RADS 5. Vimos que casi un 60% de las pacientes, sobre todo en el sector de la obra social, tenía categorización BI-RADS 2 y BI-RADS 4, lo cual nos llamó la atención, ya que eran pacientes diagnosticadas con cáncer. Atribuimos esto a la heterogeneidad de los estudios que se reciben en la obra social, porque los afiliados traen estudios de diversos lugares. En cambio, en contraposición, en el hospital, los estudios que recibimos están centralizados en el servicio de diagnóstico por imágenes del hospital, y en el sector privado, en un centro diagnóstico especializado de confianza del especialista. Como era de esperar, el tipo histológico más frecuente fue el carcinoma ductal invasor, en el 78% de nuestras pacientes, y destacamos que en el sector privado un cuarto de las pacientes tenía carcinoma ductal in situ. La incidencia de carcinoma ductal in situ, en cambio, en el hospital y en la obra social fue muy baja. El triple negativo fue el subtipo molecular más común en toda nuestra serie, con un 32%, pero cuando hicimos la diferenciación por sectores, vimos que fue más frecuente el luminal A en el sector privado, en un 38%. Los estadios más precoces, 0 y 1, fueron más frecuentes en el sector privado, representando el 50%. Al contrario, los estadios más avanzados fueron más frecuentes en el sector público, el 3A con un 43%, y en el sector de la obra social, el 2B con un 25%. Atribuimos este hecho a la demora en la consulta en los sectores públicos y en la obra social, consecuencia probablemente de la demora en los turnos, especialmente en el hospital. La sobrevida global de nuestra serie fue de 72%, con un seguimiento promedio de 104 meses, con diferencia estadísticamente significativa en los tres sectores. Vimos que la sobrevida fue menor en las pacientes del sector público
y que llegó al 55%, y mayor en las pacientes del sector privado, que llegó hasta el 93%. Cuando hicimos el cruce de variables, de nuestras variables del método diagnóstico y la sobrevida, no encontramos diferencias en la sobrevida en pacientes que tenían estudios de screening. Sí en las pacientes que tenían estudios diagnósticos, pero que eran pacientes que estaban sintomáticas en estadios más avanzados. Cuando aplicamos el modelo de regresión de Cox para nuestras variables predictoras de peor sobrevida, encontramos significancia estadística en el subtipo molecular, el triple negativo, en los estadios avanzados del 3A en adelante y el tipo histológico, el carcinoma ductal invasor. Pero no encontramos diferencias significativas en las variables de edad y método de diagnóstico. En resumen, del análisis multivariado de todas nuestras variables, vimos que las diferencias estadísticamente significativas entre los tres sectores se dieron solamente en el motivo de consulta, en la mamografía y ecografía diagnóstica, el estadio al momento de la consulta, el tiempo de seguimiento, la cantidad de óbitos y la sobrevida en meses. De nuestros resultados, concluimos que sí encontramos diferencias significativas en el diagnóstico en las pacientes de los tres sectores, probablemente como consecuencia de la accesibilidad a los métodos diagnósticos y a la demora en la consulta. Esto sí influye en la sobrevida de las pacientes, independientemente de la edad y el método diagnóstico utilizado, ya que estos no fueron factores predictores de sobrevida en nuestro trabajo. Creemos que la demora en la atención médica especializada puede estar vinculada a peor pronóstico, por lo tanto recomendamos no minimizar el valor del examen clínico y el autoexamen, sobre todo en pacientes menores de 40 años. Los distintos procesos sociales, tradiciones, los hábitos, las conductas y comportamientos individuales y poblacionales hacen que en los tres sectores de nuestro estudio generan que las pacientes tengan una forma diferente de participar al momento del estudio, del screening y de la prevención secundaria del cáncer de mama. Por lo tanto, recomendamos considerar estrategias que logren la equidad entre sectores públicos y privados con campañas de información de detección temprana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante el trabajo. Bueno, queda a consideración la discusión del mismo. ¿Alguien que quiera hacer alguna consideración, una pregunta? Sí. Doctor Estorino. Estorino. Muy bueno el trabajo. Es una linda comparación entre los tres niveles de atención. Te quería preguntar, creo que no es el objetivo del trabajo, si pudieron analizar la tasa de conservación en las pacientes del sector público, privado, en cuanto a cirugía conservadora o mastectomía. Eso por un lado, por ahí no es el objetivo del trabajo, pero también surge un poco la inquietud en estos sectores porque uno trabaja en todos estos niveles. Y por el otro lado, la comparación en cuanto, si bien lo pones en la conclusión, de que la edad no es un factor pronóstico, sino que el factor pronóstico son los estadios, estaría bueno el trabajo comparar en base a los estadios que encontramos, si el tratamiento, independientemente de la cirugía o la quimioterapia, los rayos, también se comportan de la misma manera. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Sí, en realidad sí, no fue el objetivo de nuestro trabajo, solamente analizamos hasta el momento del diagnóstico, así que no analizamos nada del tratamiento. Y en cuanto a lo del pronóstico y el estadio, aparentemente por los resultados sí hay diferencia y sí tiene que ver con el estadio avanzado y el peor pronóstico por los resultados que tenemos, pero no fue objetivo de nuestro estudio porque solo nos enfocamos en el método diagnóstico utilizado. Sí, doctor Cortés. Sí, Cortés. Te felicito por el trabajo, realmente muy creativo y realmente una gran labor llevar adelante todo esto.
Ahora, una reflexión que me hace ruido y que quizás sea un sesgo, es el hecho de que nosotros en nuestra práctica llamada privada, muchas veces los pacientes que tenemos en realidad tienen que ver con coberturas de prepagas que están terciarizando el mismo sistema de salud, por ejemplo, que OSECAC, y que muchas veces tampoco podemos elegir el método diagnóstico. Con lo cual, quizás yo hubiera estratificado dentro de la práctica privada, hubiera excluido a las pacientes que tenían una cobertura de un seguro médico que, por ejemplo, estaba terciarizando una obra social que bien podría haber sido sindical y que también muchas veces nos condiciona a dónde pedimos los estudios y demás. Más allá de eso, que es una reflexión que me quedé pensando, el trabajo es muy bueno y me gustó mucho. Bueno, gracias. Doctor Lehrer. Tal. Bueno, felicitaciones por el trabajo. El trabajo toca un área poblacional que está fuera de la edad normal del screening. Sin embargo, lo que se percibe es que ha habido que la población privada ha tenido screening, porque hay un componente importante de carcinomas in situ dentro de esa población. Entonces, la pregunta es si evaluaron factores de riesgo dentro, es decir, por qué esas mujeres tenían exámenes mamográficos de control fuera de su edad, si es que había diferencias entre los factores de riesgo de una población y de otra que llevasen a que se hicieran exámenes anticipadamente. El único factor de riesgo que analizamos fueron los antecedentes familiares. En pacientes del sector privado había más porcentaje de pacientes con antecedentes, a diferencia del sector público y de la obra social. ¿Alguna otra consideración? Sí, doctor Müller. No, yo quiero felicitar a la doctora, que por supuesto es la instructora de residentes de la cirugía de la mastología posbásica de mi hospital, porque cuando me planteó hacer un trabajo comparativo de 3 grupos y 3 sectores, me pareció una tarea titánica, y entiendo lo que ella trató de demostrar básicamente, que es las inequidades que todavía seguimos viviendo y que en muchos países, cuando hacen permanentemente, publican las diferencias étnicas que hay entre afroamericanas, hispanoamericanas, permanentemente estamos viendo estos trabajos, y ellos también tienen diferencias significativas según los distintos niveles sociales. Por supuesto que ella constató esto y pudo darse cuenta, y su objetivo era de tratar de lograr, también desde la sociedad, que logremos tener mayor equidad en la calidad de los estudios, y eso va a redundar en una mejor calidad de vida para las pacientes y diagnósticos precoces. El trabajo fue muy difícil hacerlo, es difícil lograr la equidad para todo lo que está explicando, pero su motivación fue interesante, me pareció que sacó conclusiones que nos van a hacer reflexionar a todos y que puede ser muy útil para la sociedad también. Gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, doctor Polo. Lo mío es un comentario y un aporte. El comentario, cuando comienza el trabajo, decir que el Instituto Nacional del Cáncer sugiere mamografía a partir de los 40 años. Eso era en la época de la doctora Viniegra, año 2010. En la actualidad, la recomendación del cáncer, del Instituto Nacional del Cáncer, es a partir de los 50 años y cada 2 años, que es un tema muy controvertido y no es el motivo de esta presentación. Con respecto a pacientes menores de 40 años, yo te voy a comentar y traje aquí algunos números de lo que hicimos nosotros en Fleming, lo hizo la doctora Fabiano. Es un trabajo colaborativo que incluye las pacientes de SAM-RCM. Sobre 7.100 pacientes, el 10%, 739 pacientes, eran menores de 40 años, con una edad promedio de 35.61. Con respecto a los antecedentes familiares, usted dice que el 33% de este grupo de ustedes tenía antecedentes familiares. Nosotros encontramos en estos 7.000 pacientes, 739 pacientes, el 28% con antecedentes familiares. Y un dato que es importante, el motivo de consulta en su grupo fue de 69% de tumores palpables versus el 90% de nuestra población, me refiero a la población de SAM-RCM. Con respecto al tamaño,
20 milímetros para casi todos los tumores. Y hay un dato que es importante, la invasión linfomascular y el HER2 difieren en el grupo de ustedes y en el nuestro. En el HER2, las pacientes nuestras tenían HER2 positivo en el 50% de estas pacientes y eran triple negativos en el 14%, perdón, en el 62% de estas pacientes. Y respecto a la pregunta que hizo el doctor Estorino, en las pacientes que son mayores de 40 años, el 75% de ellas fueron a cirugía conservadora versus el 62% de estas pacientes que fueron a mastectomía. Las pacientes jóvenes tienen más mastectomía y menos cirugía conservadora. Y una reflexión, cuando uno toca un nódulo palpable en pacientes jóvenes y le pide una ecografía, no confundir en una ecografía tal vez de no muy buena calidad que informa un fibroadenoma, porque muchas de todas estas pacientes son triple negativos y el paciente se va con el fibroadenoma triple negativo puesto a su casa. Gracias. Gracias. Bueno, una última consideración. Bueno, felicitaciones por el trabajo, porque realmente es muy laborioso y buscar en 3 lugares diferentes la información, llevarla a cabo, llevarla a la práctica es importante. Yo quería considerar algo, bueno, ya dijo Federico con respecto a la edad de los exámenes, o sea, hay que hacer una diferenciación de lo que puede ser un screening con un tamizaje individual y obviamente uno tiene que considerar qué paciente está viendo y obviamente otro tipo de factores. Pero hay una cosa que a mí me interesó, porque a mí me llamó la atención el tema de los antecedentes familiares, las diferencias que hay de acuerdo al lugar y ahí yo creo que hay un sesgo en el interrogatorio. Probablemente en cada lugar se le dé otro tipo de peso al interrogatorio de los antecedentes familiares y eso relacionado también a el estudio probable genético de esas pacientes. Es un tema que te diría o te sugeriría analizarlo, porque hay una diferencia muy marcada de lo que es el instituto, la práctica privada con respecto al hospital o respecto a una obra social. Y yo creo que tiene que ver también a veces con el tiempo de dedicación que uno le pregunta a la paciente, cómo le interroga, cómo induce ese interrogatorio. Bueno, felicitaciones, doctora, y gracias, seguir adelante. Gracias. Bueno, para continuar el segundo trabajo, prevalencia de los subtipos de cáncer de mama según la clasificación inmunistoquímica y su relación con las características clínico-patológicas en una clínica privada de la ciudad de Córdoba, la doctora Ferreira, por favor. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Janina Ferreira. Vengo de la ciudad de Córdoba, capital, de la Clínica Universitaria Reina Fabiola. Los coautores de este trabajo es la doctora Castelo, la doctora Bocco, la doctora Rollero y el doctor Claria. Como dijo el doctor, el título del trabajo es Prevalencia de los subtipos de cáncer de mama según la clasificación inmunistoquímica y su relación con las características clínico-patológicas en una clínica privada de la ciudad de Córdoba. A modo de introducción, vamos a decir una definición de la Organización Mundial de la Salud, que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en mujeres en todo el mundo, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, a pesar de que han aumentado las estrategias de diagnóstico precoz, ha aumentado su incidencia debido al aumento de la esperanza de vida de la población, al cambio de estilo de vida y a la urbanización, al cambio de estilo de vida occidental. En este mapa del año, vemos la distribución mundial de la tasa de mortalidad desde el año 2012, vemos que nuestro país está dentro de los que tienen mayor tasa de mortalidad. El cáncer de mama en mujeres en la Argentina es también el de mayor incidencia y mortalidad. En esta tabla vemos que tiene una incidencia muchísimo mayor y una mortalidad también a comparación con tumores de otras localizaciones como el cervicuterino o el colorectal, que son los que le siguen en frecuencia. Y según las tasas provinciales de mortalidad en el año 2014, Córdoba ocupa el 4º lugar en mortalidad, después de La Pampa, Mendoza y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta patología representa un grupo de tumores con características clínicas y comportamientos biológicos muy diversos. Históricamente se clasificó al cáncer de mama según sus características histológicas. Dependiendo de eso había más de 50 subtipos histológicos, pero no transmitían el comportamiento biológico del tumor, esta clasificación, ni
estimaba qué pacientes podían responder mejor a las terapéuticas instauradas. Con la aparición del genoma humano y el desarrollo de técnicas de alta complejidad, como el microarrays de ADN, se pudo conocer el perfil molecular del cáncer de mama. El pionero en esto fue Perú, que en el año 2000 fue el que dio la primera clasificación de cáncer molecular de mama, donde había 4 subtipos: el luminal, HER2, el tipo basal y el tipo normal. Luego, con el transcurso de los años, a medida que fueron apareciendo nuevos artículos y estudios, el luminal fue subdividiéndose en A, B, C, luego en AB aparecieron, además de los biomarcadores, índices de proliferación como el Ki, con el estudio de la doctora Ching, donde podía diferenciar según un punto de corte entre luminales A y B. Entonces, dependiendo de esto, nuestro objetivo del trabajo es determinar la prevalencia de los subtipos moleculares del cáncer de mama según los marcadores inmunohistoquímicos y analizar su relación con las características clínico-patológicas de cada uno de ellos. Como objetivo secundario o accesorio, fueron analizar las características clínico-patológicas entre tumores receptores hormonales positivos versus los negativos. Material y métodos: el diseño del estudio fue observacional, descriptivo y analítico de corte transversal. La población estuvo constituida por pacientes con diagnóstico de cáncer de mama que acudieron al servicio de oncología de la clínica entre el 1 de enero del año 2010 y el 31 de diciembre del año 2015. Los criterios de inclusión fueron pacientes con diagnóstico anatomopatológico de cáncer de mama invasor, ya sea por biopsia percutánea estereotáxica o guiada por ultrasonido, intraoperatoria o diferida. Los criterios de inclusión: pacientes con resultados anatomopatológicos en los que no tenían realizados los marcadores inmunohistoquímicos, pacientes con historia clínica incompleta, cáncer de mama bilateral, carcinoma in situ o cuyo motivo de consulta haya estado asociado a algún síntoma o hallazgo de un secundarismo del cáncer de mama primario. Se fueron revisando las historias clínicas en forma retrospectiva y se establecieron 5 subtipos basados en inmunohistoquímica, teniendo en cuenta las recomendaciones de ASCO, el Colegio Americano de Patología y St. Gallen 2015. Debido al periodo que utilizamos de estudio, que fue del 2010 al 2015, utilizamos como punto de corte en el Ki 67 el 14%, que es el más consensuado. Y definimos luminal A como receptores hormonales positivos, HER2 negativos, un Ki menor de 14, luminal B con receptores de estrógeno positivo, HER2 negativo, y alguno de los siguientes, con un Ki mayor al 14% o un receptor de progesteronas menores del 20%. Caracterizamos al luminal B HER2 positivo o triple positivo, con receptor de estrógeno positivo, receptor progesterona a cualquier valor, presencia de HER2 3 cruces positivo, Ki de cualquier valor. El cuarto subtipo, HER2 sobreexpresado con receptores hormonales negativos, HER positivo 3 cruces, Ki cualquier valor, y triple negativo con receptores negativos, HER negativos y Ki cualquier valor. Las variables a analizar con cada subtipo fueron la edad de la paciente, los antecedentes familiares de primer grado, el hábito tabáquico, el motivo de consulta, si fue clínico o imagenológico, el compromiso de los ganglios axilares, se consideró positivo teniendo presencia de macrometástasis, aunque sea en un ganglio axilar, el estadio según la clasificación al momento del diagnóstico de TNM, el grado histológico y nuclear, dependiendo de la gradación de Nottingham, teniendo en cuenta la formación tubular y el grado nuclear, que teníamos los grados 1, 2, 3, segúnmente si es diferenciado, moderadamente diferenciado o indiferenciado. El tipo histológico, el no específico ductal, lobulillar o específico, y la cirugía practicada, si era radical, hablando de mastectomía o conservadora.
El análisis estadístico, la prevalencia de los subtipos, según los marcadores, se consignó como N y en porcentajes. Los datos generales de la muestra se analizaron con estadística descriptiva. La asociación de estas variables con cada subtipo molecular y la comparación analítica de los carcinomas, receptores hormonales positivos versus negativos, se analizó mediante el test chi-cuadrado, el T-Student o Mann-Whitney, según correspondiera a variable categórica o continua respectivamente. Se consideró significativo el valor de la P menor de 0,05 y se utilizó el programa estadístico Infostat. Se dividió la población en dos grandes grupos, según la inmunistoquímica, como dijimos, luminales con receptores positivos versus negativos en los no luminales o HER2 y triple negativo. Los resultados. Las características demográficas y clínico-patológicas generales. Tenemos de un total de 239 pacientes en ese periodo con diagnóstico de cáncer de mama, cumplieron los criterios de inclusión 174 pacientes. El 98% fueron mujeres, la media de la edad fue de 54.1 años. En el 64% de los casos el motivo de la consulta fue clínico, tanto como consulta de la paciente como hallazgo del examen físico del médico en el consultorio, y en un 34% por estudios complementarios. Solo el 1% el diagnóstico fue incidental. El 40% de estas pacientes tenían antecedentes heredofamiliares, el hábito tabáquico estaba presente en el 25%, y la distribución de frecuencia de aparición de cáncer de mama entre mama derecha e izquierda no resultó dispar, con una P no significativa. En el 98% de los casos se realizó tratamiento quirúrgico, siendo el 68% conservador. El tipo histológico más frecuente fue el ductal, del 80%, seguido por el lobulillar infiltrante, el 15%, y es solo el 5% del subtipo específico. El grado nuclear histológico de mayor frecuencia fue el 2, en un 64%, seguido por el grado 3. La mayoría de los casos fueron tipificados dentro del estadio 1, un 46%, 2, 33%, 3, 15% y un estadio 4 del 5%. En un 41% de los casos hubo compromiso axilar. Como vemos, esta es la distribución que tiene los subtipos tumorales en la población, donde está el luminal A un 33%, B un 34%, el luminal B HER2 10%, HER2 puro 9%, triple negativo 13%. Comparando con toda la bibliografía consultada, vimos desde nuestro estudio, comparamos con un metaanálisis de Bols y Cole y colaboradores, en los cuales era un metaanálisis que incluía 12 estudios. Por lo tanto, al ser tan heterogénea la muestra, dividió la población solamente en luminales y no luminales. El porcentaje total coincide bastante con nuestro estudio. En comparación con el estudio de Ingwall y colaboradores, en este caso no incluyeron los luminales BHER2, por lo tanto puede ser por eso tan dispar el HER2 de ellos, que es del 18%. Y en la revisión de Tang y colaboradores del 2016, es una revisión literaria en donde se ve el porcentaje aproximado y dentro de lo cual nuestro estudio está en esos parámetros. Teniendo en cuenta las características, ahora las relacionamos con cada subtipo tumoral. La edad dijimos que tenía una media de 104.1, y hubo una P significativa en el hecho de que los triples negativos se presentaron a los 47 años, con una edad más temprana. En lo que fue motivo de consulta, sea clínico imagenológico, antecedentes heredofamiliares, tabaquismo, no resultó significativo. En tratamiento quirúrgico, su clasificación histológica tampoco, y si encontramos una P estadísticamente significativa en el grado nuclear, donde los luminales A tuvieron una asociación positiva por el grado nuclear 1 y negativa por el grado nuclear 3,
al revés que el triple negativo, que tenía una asociación negativa por el grado nuclear 1 y positiva por el grado nuclear 3. Como vemos en el gráfico, ahí vemos la distribución según la edad en los subtipos tumorales y vemos que el triple negativo aparece en edades más tempranas con una P del 0,03. En relación de nuestro estudio con el resto de la bibliografía, vimos que se asemejan bastante, pero no encontramos que hubiese diferencia en los estudios, en la bibliografía consultada con respecto al triple negativo. Según el compromiso ganglionar para cada subtipo, vemos que en el luminal A es el subtipo que tiene menos compromiso de axila, a comparación con el luminal B HER2 y el HER2 sobreexpresado, que se nota mayor compromiso, aunque la P no sea significativa. Aquí está la distribución del grado nuclear histológico según los subtipos. Y en resumen, el subtipo tumoral más frecuente fue el luminal, que la asociación positiva entre luminal A y grado histológico 1 y una asociación negativa con el grado histológico 3. Los triples negativos se asociaron a un grado nuclear 3 en forma negativa al grado histológico 1 y además se presentaron en edades más tempranas. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los distintos subtipos en las variables como el hábito tabáquico, los antecedentes heredofamiliares, el motivo de consulta, el tratamiento quirúrgico realizado, la clasificación histológica o tipo histológico y el compromiso axilar. Luego, en la misma población lo dividimos comparamos los tumores luminales versus los no luminales, y en estas no encontramos ninguna diferencia significativa, ni en edades, ni en antecedentes heredofamiliares, tabaquismo, el tratamiento quirúrgico, clasificación histológica, compromiso axilar o estadio al momento del diagnóstico. Solamente lo vimos cuando lo dividimos en los 5 subtipos. En comparación al porcentaje con el resto de la bibliografía fue bastante coincidente, salvo el estudio de Jae-Won Liu, que mostró significativamente un aumento de los triples negativos y HER2 en la muestra. A pesar de eso, queríamos dejar notar, a pesar de que no fue con una P significativa, bueno, que los tumores luminales suelen tener menos afectación de axila con estadios más tempranos, aunque la afectación de axila no se correlacione siempre con un estadio temprano, y el cáncer de los no luminales siempre con un estadio más avanzado y compromiso axilar. Nuestra conclusión es que el cáncer de mama es una enfermedad heterogénea, por lo tanto con necesidad de tipificación para su enfoque pronóstico y terapéutico. Remarcar la importancia de la clasificación según parámetros inmunistoquímicos, siendo una práctica aplicable en muchos centros de atención informativa, con la intención de optimizar los recursos terapéuticos en cada caso individual. Y tras la búsqueda de este enfoque cada vez más individualizado, se impone el advenimiento de las plataformas genómicas, pero que en la actualidad y en nuestra práctica diaria, al no estar al alcance de en todos los ámbitos de salud, la inmunohistoquímica clásica sigue siendo una herramienta imprescindible para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las pacientes. Gracias. Muchas gracias, doctora. Queda consideración del trabajo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consideración? Sí, doctor Cortese. Cortese, muy bueno el trabajo, sobre todo un gran trabajo. Ahora, una cosa que en este tipo de trabajos retrospectivos, cuando se tiene en cuenta el HER2, hay que tener en cuenta, es que en el año 2013 surgen las guías ASCO-CAP, que incrementaron cierta proporción de los la marcación positivos. Con lo cual, no es homogéneo el HER2 positivo antes del 2013, después del 2013, y tampoco te va a ser homogéneo para comparar con Exacto. lo internacional.
El resto realmente me gustó mucho el trabajo y no podemos en nuestro medio volver a hacer todos los HER2 para presentar el trabajo. Tal cual. Sí, se marcaba con el 30% la célula y ahora con el 10%, membrana completa, claro. La cantidad de HER2 positivo que te roba los triple negativos. Exacto. ¿Alguna otra consideración? ¿Sí? Sí, sí, los valores que mostrás son los valores que en general encontramos en casi todas las series. Primero te felicito por el trabajo, gracias por presentarlo en la sociedad. Los valores son más o menos los que vemos habitualmente en la práctica diaria. Te quiero preguntar si ustedes hicieron alguna diferenciación en cuanto al... Veo que tienen casi un 70% de cirugía conservadora. Si estas series fueron pacientes que también ingresaron en un esquema o en un algoritmo de quimioterapia neoadyuvante, y si eso aumentó la cirugía conservadora a pesar de haber tenido, digamos, estadio más temprano. Y segunda pregunta, si este testeo que tenés son de punciones percutáneas o son de la pieza quirúrgica, o si después de la punción percutánea lo chequeaban luego en la pieza quirúrgica. Para lo primero, no sacamos la tasa que había de neoadyuvancia, porque incluso las pacientes de la muestra son pacientes del servicio de oncología, de los cuales también venían con tratamientos fuera de nuestra clínica. No todas hicieron el tratamiento quirúrgico allí. Y en lo que respecta a lo segundo era... Si en la inmunistoquímica... Esto está hecho el trabajo en base a la punción percutánea o en base al análisis de la pieza quirúrgica, o lo volvían a testear y si hubo alguna diferencia en cuanto a la punción y al muestreo completo de la pieza. La gran mayoría es por punción. Cuando la punción nos da que los receptores hormonales son negativos, es en el momento en que nosotros los repetimos en la pieza quirúrgica. ¿Y si en la punción da HER negativo, no lo repiten? No, dependiendo, obviamente contextualizando, viendo la edad de la paciente, el grado nuclear, la presencia de otros valores pronósticos. ¿Alguna otra consideración? Bueno, felicitaciones. Bueno, el trabajo realmente es muy interesante porque, primero que es muy laborioso, o sea, hay que juntar toda la información, hay que tener toda la tecnología y bueno, lo importante es esto en el tiempo proyectarlo con el tema de las plataformas y bueno, y todo lo que pueda implicar en el tratamiento. Bueno, muchas gracias, doctora. Muchas felicidades. Bueno, la última presentación del día de hoy, factores inmunistoquímicos pronósticos para las recidivas locales en las cirugías conservadoras de cáncer de mama, los doctores Díaz Cardoso, Dotavio y Cisne Dávila. Adelante, doctor. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo soy el doctor Díaz, soy médico ginecólogo del Hospital Dr. Eduardo Wilde y en este trabajo colaboraron también un compañero del hospital, que es el doctor Cisne, y la doctora Dotavio, que es del Hospital Gutiérrez de La Plata, y la doctora Cardoso, que es del Hospital Santa Marina de aquí de Buenos Aires. Bueno, como bien presentaron el trabajo, este trabajo lleva como título Factores inmunistoquímicos pronósticos para las recidivas locales en las cirugías conservadoras del cáncer de mama. Según una estadística realizada por Globocam, en Argentina el cáncer de mama produce aproximadamente 5.690 muertes anuales, lo que configura esta patología como la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres de Argentina. Es sabido que en la evolución posterior a un tratamiento conservador del cáncer de mama existe la posibilidad de lo que es una recidiva local, teniendo valores aproximados entre un 10 y un 35% o un 3 y un 10%, dependiendo de las diversas bibliografías y los diversos factores que pueden hacer que esto ocurra. Esta situación fue estudiada desde 1896 por Sir John Bitson, que fue el que primero evaluó o estudió por qué se producían estas recidivas, y a partir de ese momento, ya hace muchos años atrás, todos los años se viene trabajando intentando identificar cuáles pueden ser distintos factores pronósticos
que nos avisen de que esto puede llegar a ocurrir. Para definir inicialmente lo que es un factor pronóstico, lo definimos como una característica que por sí sola o en combinación con otras es capaz de dar información sobre la evolución clínica de un paciente, y su utilidad obviamente va a depender de distintas series de requisitos, dentro de los cuales encontramos que esto tiene que ser cuantificable y estandarizable y por supuesto reproducible. Con respecto a los objetivos de este trabajo, el objetivo general, o sea, el qué de este trabajo, fue determinar la importancia de los factores inmunistoquímicos en la recidiva local del cáncer de mama, tratado de manera conservadora. Respecto a los objetivos específicos, o sea, el cómo, fueron seleccionar a las pacientes que fueron estadificadas con un estadio 1 a 2A y tratadas de manera conservadora y obviamente realizada la consiguiente radioterapia, y que hayan sido cargadas en el registro de cáncer de mama de nuestra sociedad. Luego fue segregar a estas pacientes en aquellas que tuvieron y no tuvieron recidiva, luego caracterizar y comparar a estos grupos en relación a su edad, al estado menopáusico y al perfil molecular, y por último determinar si estos influían como variable independiente en las recurrencias. Con respecto a los materiales y métodos, este estudio fue un estudio observacional analítico retrospectivo. El N, o sea, el grupo objetivo a estudiar fueron las pacientes cargadas en el RCM de nuestra sociedad previa autorización por la comisión directiva para poder acceder al registro, y las variables que, y por supuesto pacientes que han sido intervenidas de manera conservadora. Las variables que se analizaron de estas pacientes fueron la edad, su estado menopáusico, el tipo de cirugía que se realizó, el estudio de los márgenes, si realizaron o no radioterapia, el estadio tumoral, el tipo histológico, el tipo molecular y la valoración cuántico-cualitativa de los receptores de estrógeno, progesterona, HER2 y de proliferación. Los criterios de exclusión fueron los márgenes comprometidos según la anatomía patológica, aquellas pacientes que han tenido un estadio mayor al 2A, o sea con tumores mayores de 5 centímetros, y el hecho de no haber realizado la radioterapia posterior. Todos estos datos fueron volcados en una tabla de Excel y fueron analizados con las herramientas básicas de la estadística. Con respecto a los resultados, entre 1972 y 2017 fueron cargadas en total 6.825 pacientes que tenían estadios tumorales 1 a 2A. De todo este pool, las pacientes que realizaron cirugía conservadora fueron 5.627 y fueron excluidas aquellas que no realizaron la cirugía conservadora, aquellas que tenían márgenes comprometidos o que no habían realizado radioterapia o que no presentaban datos al respecto de estas variables. Entonces, el N total que se analizó fue de 4.628 pacientes. De este N, a las pacientes se las dividió en el grupo que recidivaron y las que no recidivaron. Las pacientes que no recidivaron fueron 4.031, mientras que las que recidivaron fueron 237, que de este grupo se excluyeron aquellas que tenían una recidiva a distancia o que era local y a distancia. O sea, solo nos quedamos con las pacientes que hicieron una recidiva local, que fueron de 170. Y ahora más las pacientes que recidivaron a nivel local van a ser el grupo A, mientras que las que no recidivaron nos vamos a referir como grupo B. Con respecto a las características de las pacientes del grupo A, o sea, de las pacientes que recidivaron, la edad promedio fue de 50,9 con una moda de 48, prácticamente la mitad eran premenopáusicas y la mitad posmenopáusicas. Con respecto a los tipos histológicos, los más frecuentes fueron el invasor ductal, el invasor lobular y fueron seguidos por el invasor mixto y el tubular. Respecto de la clasificación molecular, lo más frecuente fueron los luminales A y B, seguidos de lo que son el luminal BGER y el triple negativo. En referencia a los receptores, el receptor de progesterona fue positivo en el 68,2% de las pacientes, con un porcentaje de expresión del 54,97 y una moda de 10. Con respecto al receptor de estrógenos, fue positivo en el 73,5%, con medias de 60,06% y moda de 90. Respecto del HER2, el 50% de las pacientes no lo realizó, entonces vamos a ver que a lo largo de este trabajo al HER2 no pudo ser muy evaluado, y caso parecido con el Ki67 que no fue realizado en el 78,8% de las pacientes.
Con respecto a el otro grupo, al grupo B, las pacientes que no recidivaron. En este grupo la edad promedio de las pacientes fue de 58,06%, con una moda del 60%. En este caso, la mayor parte de las pacientes eran posmenopáusicas, un 69,4%. Respecto a la frecuencia de los tipos histológicos, estos fueron el más frecuente el invasor ductal, seguido por el invasor lobular, seguido por el mixto y el tubular. O sea, una dinámica parecida, o mejor dicho, igual al grupo anterior. Respecto a la clasificación molecular, los más frecuentes fueron los luminales AB, seguidos por los triple negativos y por el luminal BGER. En referencia a los receptores de estas pacientes, el receptor de progesterona fue positivo en el 80,7% de las pacientes, con medias de 65,87 y modas del 100%. Con respecto al estrógeno, positivo en el 86,5%, medias de 77,7 y modas también del 100%. Respecto del GER, en este grupo sí fue realizado en más porcentaje de las pacientes y fue negativo en el 70,8%, y en referencia al Ki67 no fue realizado por casi el 50%, que sería un 49,5%. Ahora, esta imagen lo que muestra es la comparación de el tumor inicial en las pacientes que recidivaron con su respectiva recidiva. Aquí no fueron analizadas las 170 pacientes, solo 143. ¿Por qué? Porque los datos que había de la recidiva no eran completos. En muchos solo figuraba la fecha de recidiva y ningún otro dato. Entonces, los años ocurridos entre el tumor primario y la recidiva tuvieron una media de 6,23 años con una moda de 4. En referencia a la anatomía patológica hubo coincidencia en el 73,4% de las pacientes. En referencia a si mantuvo o no el mismo perfil molecular, este no se mantuvo en el 57,3% de las pacientes, y en lo que es la coincidencia de los receptores de estrógeno, progesterona y GER, sí hubo coincidencia en la mayoría de ellos, y respecto al coeficiente de proliferación, al Ki67, no fue realizado en el 80,4% de las pacientes, por tanto no pudo ser evaluado. Siendo ahora a la discusión, vemos que la recidiva local, luego una cirugía conservadora, según la bibliografía mundial, figura que es entre el 4,1 y el 18%. En nuestro trabajo, en referencia al registro de SAMAS, el porcentaje de recidiva fue de 5,6, o sea que nos cuadra con lo que es la bibliografía nacional y mundial, y ahí en la tabla tenemos las distintas series que fueron presentadas en esta misma sala, incluso el año anterior, para comparar, y bueno, más o menos estamos manteniendo valores similares. Respecto de la edad de las pacientes, en nuestra serie las pacientes que recidivaron fueron más jóvenes que las que no. Esto es algo que también nos coincide con la bibliografía mundial y con la bibliografía nacional. Aquí vemos que la media de presentación aproximadamente ocurre 8 años antes para las pacientes que recidivan con las pacientes que no. En referencia a la menopausia, este se presenta como un factor protector para la recidiva, algo que también nos coincide con series nacionales y series internacionales. Respecto al tipo histológico, en nuestro trabajo esto no pareciera ser un factor pronóstico, ya que tanto el grupo con recidiva como los que no recidivaron han presentado la misma dinámica y la misma frecuencia. Esto también nos coincide con series presentadas aquí en esta misma sala y con series internacionales. Respecto al tipo molecular, en nuestra serie tampoco pareciera ser un factor pronóstico, porque también la dinámica fue la misma para ambos grupos. Esto no nos coincide con la bibliografía internacional, pero sí nos estaría coincidiendo con series que fueron presentadas también aquí en SAMAS por la doctora Zimmerman, la doctora Locatelli y el doctor Giraldo. Entonces, a nivel nacional sí nos estaría coincidiendo esta premisa, pero no con los trabajos internacionales. Con respecto al análisis individual de los receptores, solo pudimos analizar los receptores estrógeno y progesterona por lo antes dicho, porque el GER y el Ki no han tenido gran realización, y vemos que los receptores, tanto de estrógeno como de progesterona, han presentado medias, medianas y modas inferiores en las pacientes que recidivaron
en contraste con las pacientes que no recidivaron, y eso lo vemos más en la moda del receptor de progesterona, que vemos que las pacientes que recidivaron frecuentemente expresaban hasta un 10%, mientras que las pacientes que no recidivaban lo hacían en un 100%. Según nuestro trabajo, la cantidad de años de libre de enfermedad fue una media de 6,23 con una moda de 4, cosa que nos coincide con la bibliografía nacional y mundial, donde nos dice que la mayor parte de las recidivas ocurren antes de los 5 años. El último punto de la discusión es, según una premisa del doctor José Palacios de España, que él asegura que las recidivas deben ser establecidas a través del perfil molecular, y dice que el 70% de las lesiones que aparecen tras una cirugía conservadora son verdaderas recidivas locales porque coincide su perfil molecular. Esto en nuestra serie, nuestro número está un poco por debajo de eso, porque tal vez aquellas circunstancias que fueron catalogadas como recidivas realmente no lo eran y capaz eran nuevos primarios, pero bueno, estamos un poco por debajo de ese 70%. Ya llegando a las conclusiones, en nuestro trabajo concluye diciendo que la edad promedio de presentación de las pacientes con recidivas locales luego de una cirugía conservadora es de 50 años con una moda de 48, que las pacientes con estado menopáusico presentaron menor número de recidivas locales, que el tiempo libre de enfermedad presenta una media de 6,3 años con moda de 4, que el tipo histológico molecular cualitativo de los tumores primarios no serían pronósticos para las recidivas locales, ya que estas variables presentaron el mismo patrón en pacientes con y sin recidiva, que el análisis cuantitativo e individual de los receptores puede brindar información pronóstica, principalmente el receptor de progesterona, y que analizar el perfil molecular de las recidivas debe ser tenido en cuenta para diferenciar a las verdaderas recidivas de nuevos tumores primarios y de esta manera plantear el respectivo tratamiento sistémico. Lo último que quiero hacer es agradecer a la Sociedad de Mastología por permitir el acceso al registro, y a la señora Cidit Blanco, Estela Cabral y el señor Mariano Coronel por la colaboración que han prestado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy bueno el trabajo. Bueno, queda consideración. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, Pepe. Doctor Álvaro Michel. Sí, Dávalos. Y bueno, es muy interesante el trabajo, muy bien hecho, pero yo quería hacer dos preguntas. Uno, el motivo de la exclusión del margen comprometido. Porque ustedes tienen varias pacientes que no efectuaron o sí efectuaron el ER2. Por ahí el ER2 puede ser un factor. Primero, una aclaración. Esto más que factor pronóstico son factores predictivos. No son factores pronósticos. El factor predictivo de recidiva. Bueno, hecho esta aclaración, porque tal vez la biología molecular, un ER2, puede ser más importante que un margen comprometido. Y yo creo que analizar un margen comprometido es importante para evaluar la recidiva local, dado los tratamientos locales que se hacen, la sobreimpresión, la quimioterapia, el trastuzumab, etc. Entonces, me gustaría saber por qué excluyen el margen comprometido. Si se hizo una cirugía conservadora en una mujer que tiene un tumor más de 5 centímetros, es porque el volumen mamario lo permitía y el margen seguramente era suficiente. Entonces tampoco entiendo por qué excluyen los tumores de más de 5 centímetros. Y segundo, creo que tienen el máximo de 23 años. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para diferenciar cuándo es una recidiva, si es por tiempo, si es por factores moleculares, para diferenciar si es una recidiva o si es un nuevo primario? Primero respondo a la segunda, que es más sencilla. Los datos que nosotros analizamos fueron los que nos dieron desde la sociedad, entonces figuraban directamente como recidivas sin hacer diferencia o sin especificar en base a qué habían diagnosticado como recidiva. Aparecían como que tal paciente recidió tal fecha y no hacían especificación respecto de eso, la ponían como recidivas. Respecto de por qué fueron excluidas las pacientes que presentaban márgenes positivos, fue porque la idea era evaluar si los factores inmunohistoquímicos independientes eran pronósticos o no.
O sea, sacar cualquier otra circunstancia que obviamente iba a hacer que la paciente recidiva. Un margen comprometido es más probable que la paciente recidiva, entonces la idea era excluir todas esas variables que pudieran marear al análisis más objetivo de los receptores. ¿Algún otro comentario o consideración? Una pregunta con respecto a eso. No está, o sea, cuando ustedes piden la información, ¿no está aclarado si es el mismo cuadrante o otro cuadrante del tubo primario tampoco? No. Cuando se pide directamente las variables a analizar y después, si uno quiere volver a acceder, es medio dificultoso. Ustedes no consideraron pedir eso. Claro, tal cual. El tema también puede ser un problema de metodología de pedido de información. Sí, ¿no? En un momento se pidió incluso de que mama y demás, pero bueno, era muy engorroso para bajar las variables, entonces aconsejaron disminuir el número de variables, entonces bueno, eso no fue tomado en cuenta. Gracias, doctor, por el trabajo bueno, la verdad que es muy laborioso, y una cosa que es importante, se ha dicho muchas veces acá, pero es importante seguir incrementando la información en el RCM, seguir incrementando nuevos centros, porque ustedes fíjense que estos trabajos solo se pueden hacer si tenemos información y la información está de alguna forma centralizada y codificada. Bueno, muchas gracias por todo, hasta la próxima reunión científica.